Venezolana de Televisión. Hoy es miércoles 13 de junio del año 2012. Desde el pasado lunes ha sido noticia la presentación ante el Consejo Nacional Electoral del programa de gobierno del presidente Hugo Chávez. Hablamos del periodo 2013-2019. Ese va a ser uno de los temas que abordaremos en la noche de hoy con el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua. Gracias por recibirnos en la vicepresidencia. Gracias a ti, Vanessa, por permitirnos seguir profundizando en un tema que creo que es fundamental para esta batalla electoral, que es el proyecto de país. Primero le preguntaríamos, aunque en realidad la pregunta sería para el CNE, pero ustedes tienen conocimiento de si el candidato de oposición presentó un programa de gobierno como tal. Bueno, al menos no lo vimos públicamente, ¿no? Como lo hizo el presidente ante el país y ante el órgano electoral, demostrando además su reconocimiento y su respeto al órgano, al Poder Electoral Nacional. ¿Qué cosas cree que cambian con el gesto del presidente de llevar un programa ante el CNE? ¿Qué diferencia marca con respecto a la candidatura de la oposición? Bueno, lo que ha sido una conducta ética, política a lo largo de 13 años, y diríamos más de 20 años, del 4 de febrero, es asumir responsabilidades ante el país. El presidente no está pidiendo ser presidente porque le gusta estar en el gobierno o por un problema de ego personal, sino por un compromiso de transformación de la patria y de devolverle al pueblo el poder que la burguesía le quitó. Únicos elementos o elementos fundamentales para que el pueblo pueda vivir bien. Y ese es un compromiso, y Chávez se está comprometiendo ante el país a seguir transitando el camino de la independencia y del socialismo. ¿Usted piensa que la gente entiende esos 5 objetivos históricos, como los llamó el presidente Chávez? Perfectamente. Sí, que entienden lo que implica, el significado, el compromiso que el pueblo estaría asumiendo también al votar por el presidente Chávez. Sí, creo que lo entiende como lo entendió cuando se presentó el primer programa socialista en el año 2006. El pueblo lo acompañó y lo ha acompañado a lo largo de este periodo donde el presidente Chávez ofreció un programa socialista y lo ha venido desarrollando. Y podemos, el esquema del programa está desarrollado de una manera que es perfectamente comprensible, desde los grandes objetivos históricos hasta finalmente los objetivos generales, que son la concreción en la práctica para la vida de la gente. Es decir, esa acotación suya nos permite preguntarle, no es un plan aéreo de ideas generales que no se llevan a la ejecución. Y otro elemento importante es que no solo que no vimos al candidato de la oposición presentar un programa, sino que dudamos que él conozca el programa que elaboró la llamada Mesa de la Unidad. ¿Por qué lo pone en duda? Porque estamos absolutamente seguros frente a la imposibilidad de exponerlo ante el país. El momento para exponer el programa ante el país era el día de la inscripción electoral. Me estoy inscribiendo y voy a hacer esto para el país, no 3, 4 consignas. A diferencia de Hugo Chávez, que elaboró junto con todo su equipo de gobierno y recogiendo todas las experiencias que están en marcha y recogiendo las propuestas que se hicieron a través de los distintos consejos patrióticos del Gran Polo, su programa de gobierno. Yo quiero leerte solo un párrafo de lo que es la presentación, que tiene el sello personal del candidato de la patria, Hugo Chávez. El presidente Chávez, vicepresidente, hizo directamente el programa de gobierno. Elaboró el esquema directamente. Puedo dar testimonio de eso. Los grandes objetivos históricos fueron elaborados por el presidente y todo el esquema de los objetivos nacionales, los objetivos estratégicos y los objetivos generales. Por supuesto que el contenido, los datos, es el resultado de un trabajo en colectivo, pero el presidente elaboró, por ejemplo, de su propia mano la presentación del programa. Que nos quería leer ahí. Sí, el último párrafo, para que vean el compromiso, ¿no? Dice, llama a construir la patria bolivariana y socialista, que por mandato inexorable del destino va a triunfar el próximo 7 de octubre de 2012 en la batalla de Carabobo del siglo XXI. Lo dice el Eclesiastés, todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora. Construir esta patria para que tú, compatriota, hombre, mujer, madre, padre, joven, niña, niño, venezolano y venezolana, puedas vivir bien, con justicia y dignidad, es lo que anima mi lucha y es una de las principales razones que tengo para vivir. Junto a mis seres más queridos, mi hijo, mis hijas, mis padres. Les propongo, sigamos luchando, como decía nuestro cantor Ali Primera, por la alborada de un mundo nuevo, de una patria independiente y socialista, donde podamos vivir viviendo, inspirados en los más altos valores del humanismo. En ello yo, soldado tuyo, pueblo mío y amado, pongo todo mi corazón venezolano. Hugo Chávez Frías. Escrito, dictado y escrito de su propio puño y pensamiento y corazón. Vicepresidente, uno de los objetivos históricos es la
profundización de la construcción del socialismo bolivariano, socialismo del siglo XXI, como lo ha llamado el presidente Chávez. ¿Esto puede asustar a algunas electoras o algunos electores, en su opinión, o al contrario? Mira, yo te puedo... Bueno, el primer gran objetivo, como lo decía él, la independencia. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional. Entonces, garantizar la continuidad de la revolución es fundamental para preservar ese bien. Preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y demás recursos naturales estratégicos. El control del ingreso nacional, como él bien lo explicaba. Si el presidente Chávez no tuviese los 350.000 millones de dólares que han sido recuperados producto de la nacionalización de la faja del Orinoco, no hubiese podido emprender grandes proyectos como la Gran Misión Vivienda Venezuela, la Gran Misión Hijos, la Gran Misión en Amor Mayor. Sin soberanía no hay control del ingreso y sin control del ingreso no hay posibilidad de generar bienestar. Pero ahora, lo que tú decías del socialismo, sí, te lo leo porque es que esto lo escribió el presidente. Objetivo. Segundo, continuar, que no, como él lo expresó, no estamos comenzando de cero. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo. Y con ello asegurar la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política para nuestro pueblo. Entonces, fíjate, el primer objetivo nacional de ese gran objetivo histórico es seguir transformando el sistema económico. No es posible garantizarle vida a nuestro pueblo, justicia social, si todavía buena parte de la renta petrolera, el ingreso nacional, sigue siendo captado por los grupos monopólicos nacionales y extranjeros. Por eso le preguntábamos, vicepresidente, al hablar abiertamente, de nuevo, como lo hizo el presidente Chávez en el año 2006, de socialismo, ¿se estaría perdiendo una cantidad de electores, en su opinión, o los va a ganar? Bueno, cuando el presidente habló de socialismo, en el 2006 fue la elección donde obtuvo más votos, casi el 63%. De manera que yo creo que nuestro pueblo tiene hoy la suficiente conciencia y madurez para no dejarse asustar por los fantasmas que el capitalismo ha lanzado contra el comunismo. ¿Cuáles son los fantasmas que piensa que pueden echarse a rodar de nuevo en esta campaña contra el socialismo? La idea de que se va a expropiar al pequeño, al mediano comerciante, de que se va a expropiar a todo el sector privado. No, el socialismo venezolano, como está plasmado aquí, reconoce a la pequeña, a la mediana industria. Obviamente estamos obligados por la Constitución a ir desmontando los monopolios, es un mandato constitucional de la Constitución de 1999. No puede haber un grupo que ejerza posición de dominio, una familia, un grupo empresarial que ejerza posición de dominio sobre un sector de la economía. Tiene que estar diversificado en diversas formas de propiedad. La propiedad pública, la propiedad social, la propiedad privada, pequeña, mediana, grande, pero diversificada, la propiedad comunal, la propiedad colectiva. Todos esos son instrumentos que están en la Constitución. Si hacemos esa acotación, vicepresidente, entendemos por sus palabras que en el plan de gobierno 2013-2019 está muy clara la lucha contra los monopolios y muy claro también el respeto por la propiedad privada no monopólica. Correcto. Esa sería como lo manda la Constitución. Diferencia. De hecho, el llamado que hace el presidente, como lo podemos ver en la introducción del programa, es a los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, a los comerciantes, a todo el país. Es un llamado, una convocatoria a todos los que quieran vivir en una patria independiente y que entiendan que solo en el socialismo es posible la plena realización de los derechos económicos, sociales y políticos, como lo podemos ver desglosado ya en los objetivos estratégicos y los objetivos generales, que me gustaría colocarte algunos ejemplos más adelante. Usted habla de la transformación del modelo económico como uno de los ejes o de los elementos clave de ese objetivo histórico, ese gran objetivo histórico número 2, que es profundizar la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. ¿Qué otros elementos tiene esa transformación del modelo económico? Bueno, en primer lugar, lograr que Venezuela logre superar el modelo rentista petrolero, un país que solo vive de la extracción de un recurso estratégico, sin duda alguna. No tenemos por qué sentirnos mal por tener petróleo, pero tenemos que tener conciencia de que ese petróleo y los ingresos que genera, que ahora sí son de la nación, pueda servir para desarrollar la industria que nos permita tener los insumos para construir nuestras viviendas, para vestirnos, para calzarnos, para tener los bienes esenciales para la vida, que nos permita tener un modelo agrícola que garantice la soberanía alimentaria, es decir, el derecho de todos a comer bien. Esa es la gran tarea del socialismo venezolano, usar la renta petrolera para convertirla en un elemento de producción
para la satisfacción de bienes y necesidades del pueblo venezolano. Usted habla de la soberanía alimentaria y eso nos lleva necesariamente a los señalamientos de factores de oposición muy fuertes, sobre todo en la Asamblea Nacional, que cuestionan que en este momento es verdad que muchas personas tienen acceso a la alimentación, antes no lo tenían, pero que buena parte de esos alimentos vienen del exterior. ¿Cómo se propone en el plan de gobierno 2013-2019 superar esta situación, vicepresidente? En primer lugar, le preguntamos como ministro de Agricultura. Lo hemos venido superando históricamente a lo largo de estos 13 años. Aquí ha habido un incremento paulatino, no el suficiente ni el necesario, pero lo ha habido de la producción agrícola, que estaba prácticamente aniquilada por el modelo neoliberal, ¿no? Muchos de los que allí hablan, cuestionando el modelo de desarrollo agrícola socialista, fueron los que defendieron, en muchos casos callaron, y otros, que es mucho más inmoral, se opusieron a la propuesta neoliberal de la década de los 90, que decía expresamente en el programa de la Nación que Venezuela no era un país que tenía que dedicarse a la agricultura porque no tenía ventajas competitivas, que debía dedicarse exclusivamente a ser un suministrador seguro de energía para Occidente y con eso importar lo que íbamos a comer, lo que íbamos a vestir, lo que íbamos a calzar. Eso está escrito en el programa del segundo gobierno de Pérez, el llamado Gran Viraje, ¿no? Sí. Y luego el ministro de Agricultura de esa época lo expresó claramente: es mejor cosechar en los puertos que en los campos. De manera que a nosotros no se nos puede acusar, al gobierno que ha invertido más de 20.000 millones de bolívares en estos 13 años de revolución para el sector agrícola, para la infraestructura, que ha construido sistemas de riego, que ha creado banco agrícola, fondos de desarrollo agrícola, que ha buscado la cooperación científico-técnica con China, con Argentina, con Brasil, para poder impulsar nuestra agricultura, de que nosotros estamos acabando con la agricultura. Nosotros encontramos una agricultura totalmente muerta y enterrada. Le ha tocado al gobierno de Chávez levantarla. Pero por eso es uno de los... La meta sería que todo lo que comemos sea producido en el país, ¿entendemos? No todo, porque hay elementos donde efectivamente no somos, no hay condiciones agronómicas para ello. El caso del trigo. Venezuela es un país con alto consumo de trigo en pastas y panes. No hay condiciones agronómicas en Venezuela para producirlo. Sin duda alguna que tendremos que seguir importando trigo hasta que vayamos paulatinamente recuperando nuestros patrones de consumo tradicionales. Luego, el objetivo, fíjate cómo se va desagregando me permito con el tema de la agricultura. El objetivo es el socialismo, ¿no? Sí. ¿Cómo lograr el socialismo? Uno, logrando la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. Ahí hay otra gran diferencia. No vamos a producir agricultura para el negocio de un monopolio, sino para que nuestro pueblo pueda seguir garantizando el derecho a la alimentación que ha conseguido en estos 13 años de revolución bolivariana. Ahora, de uno de esos objetivos, del objetivo nacional, se desprende un objetivo estratégico, que es eliminar definitivamente el latifundio. No se puede lograr soberanía alimentaria si las mejores tierras siguen en manos de los terratenientes y además la tienen ociosa. Realizar un proceso de organización y zonificación agrícola en base a las capacidades de uso de la tierra. Y luego, un objetivo general de este objetivo estratégico es recuperar tierras. ¿Para qué? Para incrementar la superficie cultivada para vegetales de ciclo corto en al menos un 42%, pasando de 2,88 millones de hectáreas a 4,12 millones de hectáreas. Esto es en maíz, arroz, cereales. Pero la meta para toda la agricultura es superar las 10 millones de hectáreas sembradas. Vicepresidente, la lucha contra el latifundio, y bueno, con su respuesta nos vamos a la pausa, implica que todas las personas que están produciendo en este momento en el campo o que tengan alguna propiedad en el campo tienen que ponerse a temblar. No, todos los que están produciendo en el campo ahorita y los medianos y pequeños productores de Turén, por ejemplo, con los cuales siempre he tenido una conversación franca, aun cuando son opositores, muchos de ellos al gobierno revolucionario, saben que se les ha respetado, se les ha apoyado y se les ha recibido aquí en esta vicepresidencia, en Miraflores y en todas las instancias, para apoyarlos a que sigan produciendo. Esa política se va a mantener. Se va a mantener. En el gobierno, gestión 2013-2019. Que tenga su tierra productiva, lo que va a recibir es cada día más apoyo del gobierno del presidente Chávez. Vamos a hacer una pausa. Vicepresidente, apenas vamos por el segundo objetivo.